Mil disculpas. Un gran abrazo y gracias por atendernos, Pablo, como siempre. Me vuelvo un poquito al viernes, Pablo, cuando Ajá. contaste que en Miami hay menos infectados por día que argentinos que podrían volver al país en los aviones. Sí, es bastante curioso eso, ¿no? Todos los O sea que infectados en un Miami. argentino, puesto en otros términos, un argentino tiene mucha más chance de contagiarse en Argentina que fuera de la Argentina. Bueno, claro, eso no hay duda. Ah, ah. Ahora no recuerdo la cifra, era 240, no, 290 Nove- noven- aproximadamente, 291 casos, sí. 291 casos por día que hay de promedio en Miami. Y bueno, todos esos prácticamente entran en un avión de aerolíneas Airbus 330 que trae 270 pasajeros. O sea que sí, evidentemente contagiarse en Miami es mucho más difícil que contagiarse en la Argentina, eso está claro. La diferencia sí es que allá tenés la variante Delta en un 20% de los casos y bueno, y en la Argentina aparentemente todavía la variante Delta no circula comunitariamente. Pero en lo que tiene que ver con la estadística y la posibilidad, además, los argentinos que van a Miami en general vuelven vacunados con alguna de las vacunas aprobadas allá, puede ser la Pfizer, puede ser Johnson Johnson, puede ser Moderna, Sí. y la posibilidad también de que vuelvan infectados también es baja, ¿no? En ese sentido. O sea que por todos lados esa chance y esa restricción hay que mirarla también con esa vara. Yo hablé con algunos expertos que figuran ahí en la nota también del viernes y coinciden, ¿no?, en esto de que esta prohibición generalizada no se condice con lo que epidemiológicamente debería Claro. ser prioridad, ¿no? Es decir, ¿de dónde vamos a prohibir los vuelos? De un lugar, obviamente, que esté muy complicado desde el punto de vista de los casos de COVID y con mucha circulación de la variante Delta, bueno, es una historia. Ahora, en un lugar en donde contagiarse es mucho menos probable que en Buenos Aires o en el AMBA, realmente no tendría demasiado sentido. Incluso si sobre eso se hiciese un control exhaustivo, ¿no? Más allá del test de antígenos que se hace en Ezeiza, y el seguimiento que se hace de la gente que llega del exterior, y en este caso de Miami, es muy probable que podrían atajarse los casos de Claro. variante Delta y evitar que empiece a circular. Que tarde o temprano se estima que igual, ¿no?, en la Argentina va a empezar a circular la variante Sí, Delta. obvio, por supuesto. Bueno, conecto ahora con un segundo asunto que tiene que ver con algo que vos escribiste el día sábado, si no me equivoco, respecto al problema que sigue significando para los argentinos la famosa segunda dosis de la vacuna Sputnik. Entiendo por lo que vi ayer, corregime si el dato es correcto o incorrecto, que habría ya 800.000 argentinos que se les pasó el plazo, digamos, recomendado para aplicarse justamente la segunda dosis. Acá tenemos un agujero Sí. importante todavía, ¿no? Exactamente, cada día que se suma, más gente se suma, digamos, a esa deuda de segundas dosis. En total son aproximadamente 6 millones de personas. Esto lo habíamos hablado, recuerdo, cuando las dosis que se vencían eran, creo, aproximadamente entre 300 y 400 mil. Y Sí, ahí decíamos, ¿no? Esto no es cuestión de ir tapando el agujero del día, porque cada día se te van a sumar más dosis, más gente que necesita esa segunda dosis. Y vos fijate que este ensayo que está empezando, que va a empezar aparentemente esta semana en el Hospital Muñiz, para ver si se puede intercambiar, combinar la Sputnik con alguna otra vacuna, ya generó 5.000 voluntarios, ¿no? O sea, 5.000 personas están interesadas y no tendrían problemas en ser conejillos de indias para claro. probar si pueden recibir otra vacuna en lugar de la Sputnik 2. Eso te da un poco la pauta. Por un lado, bueno, la gente que quiere colaborar, evidentemente, en que esto se pueda resolver, como voluntario participe, y también de la angustia que genera en mucha gente no tener la segunda dosis y, bueno, probar con alguna otra, ¿no? En este Claro. caso sería Sinopharm o AstraZeneca. Ujú,
Sí, correcto. Esto y voy ahora... Sí, claro, obviamente. Bueno, voy a un tercer tema que es el más delicado, complejo y diría casi poco menos que escandaloso de los últimos días, que tiene que ver con este giro que el gobierno aplicó entre el viernes y el sábado de modificar por decreto la ley de vacunas para eliminar el término negligencia, que era el término que obturaba la llegada de las vacunas de Pfizer a la Argentina, asunto sobre el cual el oficialismo se planteó que obviamente las vacunas de Pfizer implicaban otorgar recursos naturales a la compañía Pfizer. Eso fue dicho hasta por la diputada Moró, por el asesor de Kicillof, el señor Rachid, y el presidente había dicho que las condiciones de Pfizer eran violentas, ¿no es cierto? Bueno, sí. Se dijo también que los periodistas estábamos enamorados de Pfizer, bueno, se dieron un montón de cosas bastante particulares, ¿no es cierto? Dicho esto, el gobierno eliminó por decreto este famoso término, con lo cual presumo yo que se habilita en rigor de verdad, corregime si me equivoco, la donación de vacunas norteamericanas que ya se han enviado a varios países de la región, y Argentina estaba, entiendo, fuera de esta donación como consecuencia de esta ley. Esto tiene además dos derivaciones importantes, una política que es tremendamente escandalosa, que fue el hecho de que el Congreso, el bloque oficialista, no quiso modificar la ley, eventualmente para no convalidar un apoyo de la oposición a la modificación de la ley, y al mismo tiempo tiene una segunda derivación que vos trataste en un artículo de este fin de semana, que es cuánto nos costó, en términos de muertos, estos 8 meses de dar vuelta alrededor del asunto. Sí, exactamente, ¿no? Ahí sí son varias las cuestiones. Efectivamente, Argentina quedaría habilitado ahora para recibir donaciones de Estados Unidos. Esto es uno de las causas por las que finalmente se apuró el decreto, ¿no? Argentina quedaba fuera de las donaciones mientras toda la región iba a empezar a recibirlas. El otro factor que influyó fue el tema de los chicos con comorbilidades. Sí, empezó a haber mucha presión de los padres y familias que hace 1 año y medio tienen a los chicos encerrados, que no pueden salir, no pueden ir a la escuela, no pueden conectar con pares, tienen que estar a salvo, digamos, del COVID, porque si se contagian corren mucho peligro. Entonces, la inyección y la vacuna para ellos es fundamental. Y después, por otro lado, en cuanto a lo que es esto de empezar a recibir vacunas, sería bueno que hasta ahora, hasta donde yo sé, no hubo una declaración de Pfizer, ¿no?, al respecto. Es decir, a partir del decreto, uno que tiende a pensar de que este decreto, digamos, fue consensuado con el laboratorio y está todo ok para que las cosas empiecen a encarrilarse. Hasta ahora no ha habido, creo yo, no vi por ningún lado una declaración oficial de Pfizer al respecto. Mi consulta al laboratorio no tuvo comentarios, dijeron que las negociaciones avanzaban, pero como, digamos, las declaraciones de forma de siempre, sin comentarios sobre el DNU argentino. En cuanto a lo que decís de las muertes que se podrían haber evitado, bueno, ahí es un cálculo matemático que está hecho en base al mismo cálculo que hace algunas semanas el Ministerio de Salud hizo para contar cuántas muertes se habían evitado con la vacunación entre la semana 17 y la 20 de este año, y había hablado de que se habían evitado en esas 5 semanas aproximadamente algo más de 5.000 muertes. Bueno, con ese mismo criterio se puede calcular cuántas muertes no se evitaron por el hecho de no haber contratado la vacuna de Pfizer, que en el caso de haberse firmado el contrato en diciembre, si la ley de vacunas hubiera sido consensuada y hubiera llegado a buen puerto con el laboratorio, a la Argentina seguramente le hubiera reportado aproximadamente 5 millones de vacunas, un poco menos, 4.900.000. Esto en base a lo que recibió Chile, ¿no? Si uno puede extrapolar lo que le pasó a Chile, que hasta este momento había recibido en junio, recibió 3.800.000 de un contrato de 10 millones. Teniendo en cuenta que Argentina, la oferta que le decía Pfizer era de 13 millones, aproximadamente ahora estaríamos en unos 5 millones en el primer semestre. Entonces, si esas dosis de más hubieran llegado a la Argentina, se puede concluir haciendo un cálculo matemático y en base a la cantidad de casos menos que hubiera tenido el país de COVID, y sabemos, digamos, que más casos son más muertes, y entonces
esa cantidad de casos que se hubiera ahorrado la Argentina le hubiera reportado aproximadamente esa suma, ¿no? Unas 11.000, un poco más de 11.000 muertes menos. En el primer semestre estamos hablando, ¿no? Es cuando ya existían las vacunas. 11.000 muertes bajo el argumento de que Pfizer exigía a la Argentina sus glaciares. Vos fíjate qué disparate, ¿no? Sí, ahí es como que se pegó toda la vuelta y se llega prácticamente al mismo lugar, a sacar del texto la palabra negligencia, y esto de que, bueno, había que inventar alguna manera de reparación ante eventuales juicios, pero se tardó 8 meses en inventar este fondo de reparación, ¿no? Es decir, porque si efectivamente había una cuestión de bienes patrimoniales, de bienes soberanos que Argentina no quería poner a disposición del laboratorio, se podría haber apurado seguramente una alternativa, como finalmente se apuró y salió. El asunto es por qué pasó tanto tiempo, ¿no? Acá hubo evidentemente una decisión política en algún momento de no avanzar y después otra decisión política de avanzar. Tanto es así que con el apuro que surgió en estas últimas horas salió por decreto, y uno de los argumentos de la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra es que salió por decreto porque el gobierno estaba apurado en que esto se plasmara, cuando pasaron 8 meses desde la sanción de la ley. Sí, claramente. Pablo, gracias por analizar junto con nosotros estos temas tan interesantes a esta hora de la mañana de hoy lunes. Te mandamos todos un gran abrazo y estamos hablando en la semana seguramente. Es Pablo Sigal con nosotros. Abrazo, chao. Periodista de Clarín. Escuchamos lo que